El 2024 tiene esta particularidad que ocurre cada 4 años. Recae sobre él la creencia de que trae consigo mala suerte, y podría ocurrir un particular momento. Un año bisiesto ocurre cada 4 años, y se debe a una anomalía en el calendario, siendo que en vez de que el ciclo anual cuente con 365 días, tiene 366. La justificación científica incide en que la Tierra tiene un retraso de 5 horas, 48 minutos y 46 segundos de más en dar la vuelta al Sol. Y este tiempo se acumula, y el resultado se evidencia en la conformación de un día más. Existe un popular refrán que indica que un año bisiesto es un año siniestro. No es solo una creencia, ya que grandes tragedias históricas lo avalan. Así que te nombraré algunas de las más destacadas. Comenzamos en 1616. Ocurrieron las muertes de 2 emblemas de la escritura, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Miguel de Cervantes Saavedra, el 22 de abril, pero como era costumbre anotar en la partida de defunción es la fecha de entierro, que fue el 23, mismo día que muere William Shakespeare. Por este motivo, muchos siglos después, se establece al 23 de abril como el Día Internacional del Libro. En 1792, en Francia, fue inaugurada una de las máquinas de matar más simbólicas de la historia, la guillotina. Probada con ovejas y cadáveres, se usó más tarde para acallar a disidentes políticos. Bajo su filo rodaron aproximadamente 16.500 cabezas. El primero en inaugurar la guillotina fue un ladrón llamado Nicolas Pelletier, y la última persona ejecutada recién se dejó de usar en 1977. Fue un inmigrante tunecino, Hamida Jandoubi, sentenciado por torturar y matar a su novia. Otro momento histórico también en Francia fue 1812, la campaña más desastrosa de la historia militar de Napoleón Bonaparte, el de conquistar Rusia, pero fue detenido por un invierno atroz, causando la muerte de 600.000 hombres. Esto marcó el fin del apogeo francés sobre Europa, y poco tiempo después, Napoleón estaba rumbo a su exilio final en la isla de Santa Elena. Uno de los hundimientos más terribles entre los transatlánticos también sucedió en un año bisiesto, el Titanic en 1912. Una historia más que conocida por muchos. En su viaje inaugural chocó contra un iceberg y se fue a pique al fondo del Océano Atlántico. Mueren alrededor de 1.500 personas, y a partir de este episodio, las normas de seguridad en los barcos de pasajeros fueron cambiadas en forma radical. Las investigaciones públicas realizadas en Reino Unido y los Estados Unidos llevaron a la implementación de importantes mejoras en la seguridad marítima y a la creación en 1914 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, por sus siglas en inglés, que todavía hoy rige la seguridad marítima. En 1936 se desató uno de los conflictos armados más sangrientos del siglo XX. La Guerra Civil Española enfrentó al gobierno de la Segunda República con los sublevados fascistas al mando de Francisco Franco. El motivo de la contienda fue el fracaso parcial de un golpe de Estado que las Fuerzas Armadas lanzaron en julio de ese mismo año. Fue, para los historiadores, un banco de pruebas de lo que sucedió luego en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Los republicanos fueron apoyados por la Unión Soviética principalmente, mientras los nacionalistas tuvieron la asistencia de la Alemania nazi y la Italia de Mussolini. Luego de 2 años y 8 meses de combates, finalizó con la victoria falangista y la imposición de una dictadura que duró hasta la muerte de Franco en 1975. Murieron, entre ambos bandos, unas 500.000 personas. En 1940, en Polonia, fue construido uno de los más oscuros sitios de la historia universal, el centro de exterminio de Auschwitz. Era, en rigor, una serie de campos de concentración de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, las tropas de Hitler enviaron 1.300.000 personas, de las que murieron 1.100.000. El 90% de ellas, judías. Hoy, en ese lugar, se levanta uno de los más estremecedores recordatorios del horror del que somos capaces los hombres. En Argentina, el 24 de marzo de 1976 dio comienzo a la dictadura militar tras un golpe contra el gobierno democrático de Isabel Perón encabezado por Jorge Rafael Videla,
Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti. Según los últimos registros, hubo en la dictadura alrededor de 6.348 desaparecidos, más 952 muertos, 7.300 personas en total. Aunque las organizaciones defensoras de los derechos humanos estiman que 30.000 personas desaparecieron durante aquellos años. En 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y en un hecho sin precedentes, los integrantes de todas las juntas militares fueron juzgados y condenados. Muchas personas influyentes y celebridades del mundo fueron asesinados en años bisiestos. El 30 de enero de 1948 fue asesinado Mahatma Gandhi en Nueva Delhi, India. Le disparó Nathuram Godse, un hinduista de derecha. El 4 de abril de 1968 murió por un disparo en la garganta el activista por los derechos de los afroamericanos, Martin Luther King. James Earl Ray, un ex convicto, fue hallado culpable y sentenciado. El 5 de junio de 1968, Sirhan Sirhan, un palestino de 24 años, disparó y mató a Robert F. Kennedy, senador de los Estados Unidos, hermano del también asesinado John F. Kennedy, en el marco de las elecciones primarias en California. El 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado de 5 balazos a manos de Mark Chapman, un supuesto fanático suyo que aún sigue en prisión. El 2020. Probablemente toda la población recuerda vívidamente ese año, que estuvo marcado por la pandemia de COVID-19. Una de las más devastadoras de los últimos años, que llevó al mundo a estar en cuarentena y vivir meses en aislamiento para evitar la propagación del virus. Nuevas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud muestran que el número total de muertes asociadas directa o indirectamente a la pandemia entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 fue de aproximadamente 14,9 millones.